Vale, pido perdón. En el corte, por supuesto, que he resuelto este problema con las fuentes de Sir Bertrand Russell, o creo que Lord Bertrand Russell. Lo de Lord es pertinente porque, bueno, resulta, no podía resolverlo sobre la marcha, no podía resolverlo con fuentes escritas, porque efectivamente el primer relato que da Bertrand Russell de su entrevista con Lenin no incluye esta visión de Lenin como un sanguinario, porque no es hasta 1961, en una entrevista con John Chandos, por eso aquello de, sí, Chandos, como el Lord Chandos, de Hugo von Hofmannsthal, la carta a Lord Chandos. Bueno, pues en una entrevista con John Chandos, que no sé si será Sir o Lord, Bertrand Russell es Lord, me parece, lo que no lo privó de ser detenido por sus protestas contra la bomba atómica y contra la guerra en general. Lo cuenta en 1961 Bertrand Russell. Y efectivamente, en las primeras versiones de los años 20, donde dice que se ha reunido con Lenin, que ha visitado la Unión Soviética, pues no es un entusiasta como George Bernard Shaw, que ya se decía en la prensa española, tanto anarquista como socialista, que iría allí y no se enteraría de nada. Bernard Shaw, pues, efectivamente Bernard Shaw es un entusiasta, pero no siéndolo Bertrand Russell, no siéndolo ser Bertrand Russell, no se puede decir que sea un crítico como lo es Panayitis Strati, desde la izquierda o desde la revolución, o incluso como Hergé desde la derecha y desde la extrema derecha, desde la derecha y la extrema derecha. Es cierto que Bertrand Russell es un denunciante de la Unión Soviética y de Lenin, pero vamos, en una entrevista de 1961, donde viene a decir lo mismo que decía en los años 20, lo mismo, pero con ese añadido, que parece ser, hasta donde, bueno, tendría que ahondar en unas fuentes que parece que no están por ningún lado, pero no sé si a lo mejor en el 29, en todo caso, sí que podemos dar la palma a Panayitis Strati de ser el primer observador directo de la Unión Soviética que se dio cuenta de que aquello no... Bueno, claro, efectivamente, ya hemos visto a los anarquistas que, guiados por Panayitis Strati, dijeron sí, esto está bien, pero esto no lo vemos muy libertario ni muy anarquista. Es muy difícil dar la palma al primero, que... De hecho, los primeros disidentes, pues evidentemente, los primeros disidentes reales, pues no, seguramente no lo contaron, cosa de lógica. Pero sí que se puede dar esta primacía crítica a Panayitis Strati, aunque es asombroso que en el 54 pues ya se ha caído. Y la lista de los disidentes es Koestler, Orwell, Sperber. Bueno, resuelto este problema. Yo había visto, imagino que Práctica y teoría del bolchevismo, en los años 20, por Bertrand Russell, y había visto también este documento, este recuerdo, que sale de una entrevista de 1961, aunque quizás sale de otra, y bueno, por supuesto hay diferencias en la transcripción, y de ahí vienen las... Entonces lo interesante en suma sería la teoría, y sí, estoy haciendo una nueva búsqueda después de haber tenido tiempo de hacer todas las búsquedas del mundo, estoy interrumpiendo y entreteniendo al lector con nuevas búsquedas en directo. La teoría y práctica del bolchevismo es un libro de 1920, bien, eso es, y en ese libro cuenta la reunión con Lenin, pero sin ese detalle que da en 1961. No estoy muy seguro de que no lo dé en una segunda edición. Estoy viendo que hay una segunda edición en 1921. Pudiera ser que en 1920 dé la versión sin el retrato negativo de Lenin y en el 21 lo añada. El caso es que en el 61 sí que lo contaba. Bueno, veo que la teoría y práctica del bolchevismo no está en Archive, no está en Google Libros, pero está en Wikisource. Está en Wikisource y es la edición de 1920.
la primera. Bueno, un poco al azar, el capítulo tercero se titula Lenin, Trotsky y Gorky, y me parece que aquí está la entrevista con Lenin, que no tiene ese detalle, como digo. Sí, aquí está. Empieza así el capítulo. Inmediatamente después de mi llegada a Moscú, he tenido una hora de conversación con Lenin en inglés. Y lo habla bastante bien, fairly well. Digamos que en la segunda versión hemos visto que decía que lo habla mejor de lo que uno podría esperar. Es decir, en la primera versión todo es muy educado, todo es como la primera parte de Mulholland Drive. Todo está más limpio, y luego ya en la segunda parte Bertrand Russell cargó más las tintas e hizo un retrato más oscuro. Y por supuesto, eso de los campesinos, eso de los campesinos pobres colgando de los árboles más cercanos a los campesinos ricos, no está. Estoy viendo que cuando aquí se habla de campesinos, se habla de ellos como la base demográfica del país, pero bueno, por si acaso voy a buscar, no aparece ningún árbol. Bien, entonces, como digo, en la versión de 1920 se da el mismo retrato que luego da Bertrand Russell, pero más acorde con lo que todo el mundo pensaba en aquel entonces de la Unión Soviética, que estaba bien o que estaba muy bien. Es una decantación bastante lenta, aquella por la que Bertrand Russell se permite hablar mal de la Unión Soviética. Es decir, ya entiendo que es después de que gentes como Panaiti Strati, sobre todo Panaiti Strati, hayan denunciado a partir de 1930 a la Unión Soviética. De todas maneras, sí que me gustaría ver la segunda edición de 1921, por si acaso allí ya... Entonces, claro, Bertrand Russell sería el primer denunciante del bolchevismo. Veo que nada, no. Sí, aquí está, la segunda edición. La segunda edición está perfecto. La segunda edición de 1921 está en Google Libros, pero solo se pueden ver fragmentos. Pero vamos, buscando árbol, no aparece. No aparece. O sea, entiendo que en la segunda... y colgar tampoco. Vamos a buscar, por si acaso, campesinos pobres. Incluso pobre ya sería una... no... describió la división entre el rico y el pobre, 3 páginas, ya está. Entonces, en la de 1921 tampoco aparece esta... Pues ya está. No sé si habrá una tercera edición, pero ya está, clarísimo, resuelto el misterio. La primera vez que Sir Bertrand Russell cuenta su entrevista con Lenin, da una visión en la que, y esto tiene desde luego más delito, se calla cosas que solo mucho después, cuando ya todo el mundo ha denunciado a la Unión Soviética, se atreve a contar, ya en 1961. Así que en absoluto podemos decir que Lord Russell, que Sir Bertrand Russell, el conde de Russell, sea uno de los primeros denunciantes de la Unión Soviética. Todo lo contrario, porque si sabía lo que dijo en 1961, en 1920, en 1921, evidentemente se lo estaba callando para ser cómplice de la imagen que quería imponer en el mundo la Unión Soviética. Así que nada, Tintín en el país de los soviets sí que es una denuncia, además muy parecida por el estilo a lo que vemos en Panaiti Strati, pero Bertrand Russell no, en absoluto. Y sí el que luego sería nazi, Colin Ross, que bueno, según se cuenta, pues el que había descubierto la hambruna en Ucrania, pues no sabía nada de los campos de concentración hasta el final. Creo que al final Colin Ross se perdió. Es un personaje muy poco estudiado, Colin Ross. Está
un poco más olvidado que Panaiti Strati. Panaiti Strati está olvidadísimo, injustamente. Y también habría que reivindicar a Colin Ross, porque a pesar de ser nazi, pues descubrió el pastel que tenían ahí en la Unión Soviética. Es de los primeros testimonios de la hambruna provocada en Ucrania, mientras que la Unión Soviética se llevaba ahí a los periodistas e intelectuales extranjeros a ver campos en los que todo funcionaba estupendamente, todo era próspero, y eran visitas guiadas como las que luego ha seguido haciendo el comunismo en Cuba, en Corea del Norte, itinerarios bueno, y luego por supuesto también hicieron los nazis con la Cruz Roja y tenían el campo de concentración de Theresienstadt, en donde todo aparentemente era fantástico, que no lo era en realidad, pero bueno, la gente llegaba a Theresienstadt y decía, vaya, si aquí están los presos pintando y haciendo música, esto son unas vacaciones, esto es marinador. Bueno, pues los nazis también tomaron esta idea de los parques de atracciones para turistas y para turistas políticos y para intelectuales, que luego podían volver, como aquel periodista americano diciendo, he visto el futuro y funciona. Bueno, pues aclarado esto, Bertrand Russell, cómplice de la Unión Soviética, porque si en 1961 podía decir que Lenin le dijo, sí, hemos alzado a los campesinos pobres contra los ricos y los han colgado el primer árbol que han pillado, y se reía Lenin en la historia de Bertrand Russell. Si eso lo sabía en 1961, ¿por qué no lo dijo en 1920 y 1921, que tuvo dos ediciones, dos posibilidades para decirlo? Bien, aclarado todo esto, seguimos. Con una cita de Panaiti Strati. Nos habíamos quedado por ahí. Luché contra todos y fui agredido por los míos, pero sintiéndome comprendido por algunos, por aquellos a quienes debemos lo mejor de nosotros mismos. La vida no es para el hombre sincero más que una abominable estafa. Y sigue el artículo. Olvidado por sus amigos de antaño, odiado por sus admiradores de otro tiempo, siguió Panaiti Strati el camino de la otra llama que se extinguía en su intimidad porque ardió tal vez con excesiva intensidad en días pretéritos. Una llama ya gastada. Y fue entonces cuando las tinieblas envolvieron al escritor. Meditaciones melancólicas sobre amigos, pruebas adversas, desengaños, odios en lugar de simpatía y fraternidad, fiebre, enfermedad. Podemos comprender la intensidad del drama de Strati y hasta disculpar su posición última, pero no justificarla. En el mes de enero del año actual no podía el enfermo aplacar su inmensa sed de fraternidad y de equidad. Había reñido con todo el mundo y nada reemplazó su esperanza de otro tiempo. Parecía agotado, destrozado. Iba de un lado a otro, de Oasis a Niza, a Egipto, a Italia, a Rumanía. Buscaba un corazón amigo capaz de comprenderle. El desdichado peregrino solo halló bajezas. Escribió de nuevo. Ya no eran los libros que esperábamos de él. Era pobre y estaba muriéndose. Desesperado se quedó en Rumanía. Su patria acechaba el momento. Los chacales se precipitaron sobre el cuerpo agonizante del pobre Strati, explotando el desastre de su vencimiento moral y físico. Dejó de interesar a los revolucionarios y empezó a ser su caso verdaderamente trágico. Cuando un hombre como Panaiti Strati se da en cuerpo y alma a un partido y se convence de la equivocación, algo queda en él profundamente afectado, máxime en el estado deplorable de salud del novelista. ¿Por qué? Ciertos marxistas ortodoxos, los stalinistas, por ejemplo, darán una explicación del caso invocando la dialéctica cerrada de San Lenin o de San Carlos Marx. Recurrirán a la Biblia del enterrador de la Primera Internacional o a los escritos de otro de sus maestros. Afirmarán la fatalidad implacable de acontecimientos como el que nos ocupa y dirán que ellos marcan precisamente la agonía del régimen capitalista. Pero aunque reniegan de Strati, cantan a la vez, y no se sabe cuánto tiempo, los méritos de Gide, de Marguerite. Bueno, no se sabe cuánto tiempo, es fácil de saberlo recurriendo sencillamente a las memorias de
a las memorias de Ilya Ehrenburg, donde por supuesto habla mal de Panaiti Strati, lo llama proletario entre comillas, como si no hubiera sido otra cosa que proletario, como si no, sí, fue poeta, fue un gran hombre, pero proletario lo era, y bueno, viene Ilya Ehrenburg, que es un bon vivant, y lo llama proletario entre comillas, pero también se mete con Gide, se mete con su libro Retour de l'URSS, regreso de la Unión Soviética, porque dice que es una polilla, que es una palomilla que está dando tumbos. Eso de palomilla no sé si puede, eso de polilla, de mariposa nocturna, no sé si es alguna alusión a su sexualidad. Bueno, el caso es que Gide cayó también, se le ocurrió también meterse con la Unión Soviética, pues ahí está Ilya Ehrenburg, que tendría muchas cosas que callar, metiéndose con él, metiéndose con Gide. Dice, pero aunque reniegan de Strati, cantan a la vez, y no se sabe de cuánto tiempo, pues al final cayeron también, los méritos de Gide, de Marguerite. Cuando conviene a la droguería marxista, los príncipes, claro, se acuerda del opio del pueblo, al final se han convertido ellos también en un opio. Los principios se transforman y adaptan a gusto del droguero. El problema es más profundo, es un problema de intimidad que trataremos de interpretar. Las crisis de conciencia no son de hoy, sino de todos los tiempos. Recuérdese la vida de Lutero, la de Erasmo, la de Lamennais, la del abate Turmel. Cómo interpretar cada crisis de conciencia mediante un prontuario, con argumentos groseros y mecánicos. Estamos en 1935. Hace más de 70 años que cristalizó el ideal socialista. Por encima de fronteras y mares se trató de unir a los trabajadores del mundo en masa humana capaz de desencadenar una tempestad social y destruir el régimen capitalista. Los profetas fueron admirables, pero la siembra no fructificó en su totalidad. Hubo disputas, querellas, reyertas y hasta traiciones. En lugar de construir un mundo nuevo, el socialismo se adaptó al antiguo. Con pretexto de conseguir realizaciones inmediatas, se preconizó la ley, se cantó la pensión y el retiro, como la papeleta electoral y la agrupación profesional autoritaria. Quedó conforme el pueblo con la desviación y conforme siguió. La guerra pulverizó la última esperanza, aunque Basilea fue un antecedente del desastre. En la batalla cotidiana por los pequeños expedientes dilatorios, el Partido Comunista ocupó el mismo lugar que tenía antes el socialista. Siguieron escisiones, oposiciones, igual que en tiempos de preponderancia socialista. Se dislocó la Tercera Internacional junto a otro cadáver. Ahora se quiere que los dos cadáveres se pongan de acuerdo. El porvenir nos reserva curiosas perspectivas. Han ido formándose promociones nuevas, generaciones juveniles. Han oído éstas hablar de socialismo, han oído hablar de las internacionales, de la guerra, de la revolución de 1917. Fueron abnegadamente a la lucha social, vieron el camino poco propicio y trataron de retroceder. No pudieron porque ningún río remonta la corriente, produciéndose entonces disidencias y haciendo indispensable la ruptura. La adhesión de Panaiti Strati al fascismo, y anteriormente al bolchevismo, marca la trayectoria de la vida de un escritor como aquel y demuestra que la psicología bolchevique es precursora de la psicología fascista. No hay que insultar al amigo de ayer, señores bolcheviques, como obedeciendo al simplismo de ahuyentar a un importuno. Antes de caer en desgracia, Panaiti Strati era adorado en Rusia. Después ha sido cubierto de injurias. El oficio de insultar os va a las mil maravillas, señores bolcheviques, porque vivís todos de prebendas del Estado. Os pronunciáis, con razón, contra los crímenes del capitalismo y contra los crímenes del fascismo,
pero permanecéis silenciosos cuando la injusticia y el despotismo reinan en el país del proletariado soberano. Vais contra el fascismo negro en nombre de vuestra política, que no es sino un fascismo rojo. Tal vez expresara en parte una verdad profunda Panayotis Strati cuando afirmaba que la vida para el hombre sincero es una estafa. Pero Strati liquidó su cuenta con la vida cuando la angustia y el desengaño se apoderaron de su voluntad y de su pluma. La vida es cruel para el hombre libre, ciertamente, para el hombre libre aplastado por la enfermedad. Se permite la angustia, pero la angustia es un derrotismo que no conduce siempre y necesariamente al fascismo. Hemde, traducción de Alaiz. En cuanto al autor de este artículo, bueno, su nombre real, o sea, Hemde es un nombre de pluma. Su nombre real es Marcel Dieu. Estamos hablando de Marcel Dieu, que murió en 1969. En 1969. Marcel Dieu. 1902-1969. Firmaba como Hemde. Bien. No se deja de hablar de Panayotis Strati después de su muerte. En Vida Económica, el 10 de junio de 1936, lo encontramos usado en contra de la Unión Soviética. O sea, es algo... encontramos este artículo en Vida Económica. Sindicatos rojos y sindicato único. Y anticipo que todo esto va entre comillas. Todo el mundo sabe lo que es el Partido Comunista. Un arma de lucha para la ocupación del poder por el proletariado, cuyo Estado Mayor se encuentra en Moscú. ¿Pero sabe el mundo obrero lo que son los sindicatos rojos? Antes de la guerra, cuando no existían ni el rojo, ni el blanco, ni el negro, no había sencillamente más que sindicatos que luchaban contra la patronal. Y yo pregunto, ¿contra quién luchan en la Unión Soviética los sindicatos rojos? ¿Cuál es su razón de ser y la razón de su fuerza inmensa en un país donde la patronal no es ya más que un recuerdo? Bueno, se acaban las comillas, pero sigue la cita. He aquí la razón de ello. Tener en sus manos todos los medios que permiten a un trabajador ganarse la vida. No distribuir el trabajo más que con arreglo a cómo piense aquel que quiere comer trabajando. Son los sindicatos rojos quienes ponen la ley en la fábrica, en el taller, en el almacén, en la oficina, en la vivienda, por todas partes. No hay nadie que pueda encontrar trabajo sin intervención del sindicato, y una vez expulsados del sindicato, no os queda otro recurso que saltaros la tapa de los sesos, ya que os veda toda actividad lucrativa, toda posibilidad de que os ganéis la vida. Imagínese todo el espantoso poder de los sindicatos puestos en manos de hombres a quienes las escuelas oficiales enseñan que la moral y la honradez son prejuicios burgueses, que sólo el materialismo tiene fuerza de ley en la tierra. Hasta aquí la cita y nos dice: lo que antecede está tomado de la interesantísima obra Rusia al desnudo, del gran escritor comunista Panayotis Strati, y lo traemos a estas columnas porque es de actualidad española, ya que según ha publicado la prensa, los sindicatos únicos de Barcelona han impuesto su voluntad con el apoyo del señor Macià, de que no trabajen, de que no puedan ganarse la vida para ellos y los suyos, los obreros, que no pertenezcan al sindicato. Por lo cual, como en Rusia, según Panayotis Strati, que lo vivió, el sindicato único pondrá la ley en la fábrica, en el taller, en el almacén, en la oficina, en la vivienda, en todas partes. El gobierno que blasona de que la revolución se va haciendo evolutivamente, a paso, huyendo de la revolución violenta que resulta catastrófica, el gobierno debe adoptar medidas enérgicas que imposibiliten que el sindicato único sea en España lo que es en Rusia el sindicato rojo,
Y apostilla, en 1931 los anarquistas en Barcelona, ahora los marxistas, todos en Madrid. Bien, pues esto aparece en Vida Económica. Digamos que Panayotis Trati ya no es un autor que entusiasme a los izquierdistas, anarquistas, a los comunistas, a los rojos en general, sino más bien todo lo contrario, porque Vida Económica no es un periódico comunista, precisamente, es un periódico enteramente capitalista. Y a partir de ahí, las siguientes citas de Panayotis Trati, ya después de la guerra, que encontramos en la prensa española, bueno, pues no se pueden ver porque son de pago, curiosamente. La Biblioteca Nacional, la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, tiene también páginas de consulta restringida. Bueno, no son de pago, perdón, se pueden ver en los ordenadores de la Biblioteca Nacional. Hay que ir a Madrid, a la Biblioteca Nacional, y en sus ordenadores sí se pueden ver, aunque veo que también en los centros de conservación de las comunidades autónomas, pero yo no sé dónde tengo un centro de conservación, así que diré simplemente que aparece en medios como Proa, 1941, Proa en León, Yugo, en Almería, 1947, donde en Yugo se habla de Panayotis Trati y de André Gide como críticos, como denunciadores de la Unión contra la Unión Soviética. Luego aparece otra vez en Yugo, en Almería, Falange, en Las Palmas de Gran Canaria, Falange, Yugo otra vez, Información Alicante, 1953. Sí, vamos, sí, siempre es como crítico de la Unión Soviética. Proa, Yugo, El Correo de Zamora, Blanco y Negro, 1963. Bueno, da cuenta de una obra en la que danzan Judas, Dios, Albert Camus, Panayotis Trati. Interesante obra, pero no sé cuál será. Esto es en 1963 ya. Y luego imagino que esto seguirá si la búsqueda no se ha quedado congelada. Sí, Diario de León, 1964. Vuelve a la prensa de izquierdas. En 1965 aparece en Le Socialiste, ya en París. Y hay un artículo en español. Y parece que hablan mal de Panayotis Trati, aunque solo puedo ver una línea. Luego más Proa, que sigue existiendo en el 68. La Nueva España de Asturias, llama a su obra contra la Unión Soviética Libelo, hirviente de santa ira proletaria. Bueno, al final resulta que Panayotis Trati solo sigue gustando a los anarquistas, como Fernando Fernán Gómez, y a las derechas varias. A los socialistas, comunistas, ya Panayotis Trati no les gusta, precisamente, no les gusta. Pero hay que añadir, ahí está Ilya Ehrenburg, pero hay que añadir, lo tenía por aquí, parece ser que hay que añadir algo que me ha sorprendido, y se ve que lo he perdido, así que lo tendré que volver a buscar. O sea, sí, no hay más. No es más difícil. Vamos a ver. Creo que lo tengo aquí. Sí, aquí está. La novela española del siglo XX, volumen segundo, de la República a la posguerra, por Rafael Bosch, o Bosch. Si es alemán es Bosch, si es catalán será Bosch. Las Américas, 1970, aunque el segundo volumen no sé si es también de 1970. Bueno, pues en este volumen, en este volumen de la obra La novela española del siglo XX, Rafael Bosch ve a Panayotis Trati como fuente de algunos de nuestros escritores. Como el libro está en Google Libros, pero fragmentario,
no puedo leer más que a través de una rendija. He intentado comprarlo, pero solo es muy fácil de conseguir el primer volumen, pero el segundo no, el segundo.